Te declaras, te rechazan. Nunca pensé en vos de esa manera, te dice el chico que te obsesiona. Pero tu fantasía se quiebra con una orden imposible. A partir de ahora, tenés que pensarlo así. Mientras, en el mundo real, él solo duerme en su pupitre, ajeno a la confesión que ya viviste 1000 veces en tu cabeza. Así como el prota se imagina el rechazo, no te quedes solo en la fantasía. Confésale tu amor a este video y dale like para que yo no tenga que imaginármelo. Todos, al menos una vez, nos preguntamos qué haríamos si alguien nos dijera «me gustás». ¿Cómo reaccionarías vos? Un día cualquiera, el timbre de la escuela sonó, anunciando el fin de las clases. Entre los pasillos, un chico de pelo rosa, con una expresión de preocupación, se sumergía en sus pensamientos. Parecía tener algo importante que decir o lamentarse por llegar tarde, pero al final todo quedó en su cabeza, como si la realidad fuera menos romántica de lo que pensaba. Y quizás tenía razón, porque la realidad no siempre es un cuento de hadas. En un aula de la clase 3-4, el bullicio normal de los estudiantes llenaba el ambiente. Jin Woo-jing, un chico de lentes, parecía abstraído, hasta que su mirada se desvió hacia el fondo del salón, donde el chico de pelo rosa se sentaba, ajeno a todo. Unos compañeros se acercaron a Jin Woo-jing, preguntándole qué miraban, y él, un poco nervioso, dijo que nada en realidad. La conversación entre los amigos pronto giró hacia el presidente estudiantil, criticándolo por su tardanza y su aparente desinterés, a pesar de sus buenas calificaciones. Mientras se quejaban de las clases aburridas a punto de graduarse y del cálculo de asistencia que la escuela había hecho mal, el presidente se quedó dormido en su pupitre, ganándose aún más el descontento de sus compañeros. Pero Jin Woo-jing no podía quitarle los ojos de encima. Había algo en la forma en que el presidente, con su pelo rosa, se veía que lo dejaba pensando. Sus ojos, su perfil. Un sonrojo tímido apareció en su cara. A pesar de todo lo que decían los demás, para Jin Woo-jing la presencia de ese chico era todo menos inusual. Y la pregunta seguía ahí, en el aire. ¿Es eso así? Como si se estuviera preguntando a sí mismo si lo que sentía era real. Para Jin Woo-jing, la presencia de ese chico era todo menos inusual. Y la pregunta seguía ahí, en el aire. ¿Es eso así? Como si se estuviera preguntando a sí mismo si lo que sentía era real. En su mente, Jin Woo-jing ya había vivido esa conversación 1000 veces. Se imaginaba a sí mismo declarándose al presidente, el chico de pelo rosa. La respuesta en su cabeza siempre era la misma, una negación amable, un «lo siento, nunca pensé en vos de esa manera». Se imaginaba al presidente triste por un momento, preguntando si a Jin Woo-jing le importaba que fuera un chico, solo para que éste respondiera con un tajante «no es nada, solo olvídalo». El rechazo era claro, pero lo que lo dejaba pensando era la frase final del presidente en su fantasía. Pero a partir de ahora, tenés que pensarlo de esa forma. Mientras tanto, en la vida real, el presidente dormía plácidamente sobre su escritorio, ajeno a los pensamientos de Jin Woo-jing y a la conversación casual sobre pizza que tenían un par de compañeros. Un rato después, Jin Woo-jing estaba en la oficina administrativa. Lo habían felicitado por sus excelentes calificaciones en el examen de ingreso y le preguntaron si no iba a postularse para la prestigiosa Universidad A. Él les dijo que aún no lo había decidido, lo que sorprendió al personal, ya que era la universidad a la que todos querían entrar. Le mencionaron que su entrada a la escuela ya había causado revuelo por ser el hermano menor de Wu Shen, un tema del que Jin Woo-jing prefería no hablar. Antes de irse, y sin más explicaciones, le pidieron un favor: ayudar a entregar una enorme pila de impresiones, porque el consejo estudiantil no estaba haciendo bien su trabajo. Todo está aquí. Cargando la torre de papeles, Jin Woo-jing se sintió abrumado y frustrado. Recorría los pasillos y las escaleras, pensando en lo inconsciente que era la persona que le había dado esta tarea. En ese momento, mientras subía las escaleras, una figura familiar apareció y le dijo: «Déjame ayudarte». Era el presidente de pelo rosa. Jin Woo-jing lo reconoció al instante: Bai Kanzi. Los rumores sobre Bai Kanzi no eran pocos. Se había transferido en su tercer año de preparatoria, se decía que por una pelea e incluso que había repetido años. Nadie sabía si era cierto porque no hablaba con nadie. Jin Woo-jing recordó que el profesor de aula le había pedido que le mostrara el campus cuando llegó. Ahora, en la escalera, Bai Kanzi lo miró y le dijo: «Vos sos ese chico de antes». Y luego, inesperadamente, le preguntó: «Oye, ¿por qué repentinamente me ayudás?». Jin Woo-jing se sorprendió por la pregunta,
pero en un arrebato que combinaba su fantasía y sus verdaderos sentimientos, soltó: «Porque quiero que pienses en mí de esa forma. Estoy tratando de seducirte». La confesión fue tan directa que el aire se cortó. Sin embargo, antes de que Baek Han-si pudiera dar una respuesta clara, el momento fue interrumpido. Unos compañeros que venían por la pizza que Jin-Wing debía haber recogido lo llamaron desde la distancia, impacientes porque se estaba enfriando. Baek Han-si, con una mirada indescifrable, se limitó a decir: «Entonces seguiré mi camino», dejando a Jin-Wing solo con el peso de sus palabras. Jin-Wing se quedó en las escaleras, con el corazón todavía latiendo fuerte por lo que acababa de decir. Un compañero lo interrumpió, preguntándole si él y el presidente eran cercanos, una pregunta que solo logró que Jin-Wing se pusiera aún más rojo de la vergüenza y lo dejara sin palabras. Justo en ese momento, recibió el aviso de un próximo viaje de graduación. Leyó que las habitaciones serían para 4 personas y, lo mejor de todo, gratuitas. Mientras tanto, en el aula, el profesor les explicó a los alumnos los detalles del viaje. Aclaró que, aunque algunos preferirían pasar el tiempo jugando, la escuela había decidido organizar esta despedida. Les pidió que atesoraran esos últimos recuerdos, palabras que resonaron particularmente en Jin-Wing, que se quedó pensativo con una mano en la cara. Más tarde, afuera de la escuela, Jin-Wing estaba con 2 amigos que, como él, tenían el formulario para las habitaciones. Sus amigos le recordaron que las habitaciones eran para 4 y que a su grupo le faltaba una persona. Fue entonces cuando uno de ellos soltó la bomba: «¿Por qué no invitamos a Baek Han-si a nuestro cuarto?». La sugerencia provocó un rechazo inmediato de los otros 2, que no querían a Baek Han-si con ellos. Preocupaban demasiado, decían. Pero el que propuso la idea insistió: «Va a quedarse solo, así que la única opción es que venga con nosotros». Jin-Wing sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de compartir habitación con Baek Han-si, después de su confesión interrumpida, era demasiado. Ese escalofrío le trajo viejos recuerdos. Recordó cómo su padre lo comparaba constantemente con su hermano, Eugen, quien a su edad ya era un prodigio en el top 10 nacional. Él, en cambio, arrugaba papeles con malas calificaciones, lamentándose: «Mal de nuevo». Jin-Wing siempre escuchaba que cada persona tiene su propio ritmo, pero la presión era innegable. Ese suspiro de frustración era ya casi una costumbre. Y así volvió a su mente el día en que todo empezó, la presentación del profesor en clase. «Clase, tengo un anuncio que hacer durante la hora de estudio. Este es Baek Han-si, un estudiante transferido». En la clase, los comentarios no tardaron en aparecer. «Es muy guapo», decían algunos, mientras otros se preguntaban si había causado problemas en su antigua escuela. Jin-Wing también lo encontró atractivo, a pesar de los rumores de que se había transferido por alguna pelea. Fue un momento fugaz, pero juraría que Baek Han-si lo miró directamente a los ojos. El profesor, ajeno al revuelo, le encargó a Jin-Wing que le mostrara las instalaciones a Baek Han-si después de clases. Para Jin-Wing, que ya se sentía presionado con sus estudios, fue un fastidio inesperado. Pero su sorpresa se convirtió en molestia cuando, mientras le indicaba el camino, Baek Han-si lo cortó fríamente. «No necesito un recorrido. Te podés ir. Es molesto», le dijo sin más, dejándolo estupefacto. No era una ilusión, la mirada de Baek Han-si le confirmaba que lo odiaba. Pero Jin-Wing, como presidente del consejo estudiantil, no iba a dejar que eso lo detuviera. Había una razón por la que el profesor le había pedido ese favor, y la cumpliría. Con una sonrisa forzada y un dedo acusador, le espetó a Baek Han-si: «Te voy a enseñar la escuela, así que escucha obedientemente, fastidioso compañero. No tenés permitido volver hasta que termine la presentación. Quiero hacerlo de acuerdo a mis planes». La tensión entre los 2 era palpable. De vuelta al presente, en el salón de clases vacío, Jin-Wing trataba de ignorar la conversación de sus amigos. Ellos seguían planeando quién iba a compartir habitación para el viaje de graduación. «Vos estás solo, ¿no? Podés venir con nosotros», dijo uno. Y luego otro agregó: «Deberíamos invitar a Baek Han-si también». A Jin-Wing no le importaba lo que decían, o eso quería creer, pero la idea de compartir con Baek Han-si lo ponía nervioso. Notó cómo el recién llegado, que también parecía estar solo, los observaba a la distancia. «¿Todos ustedes estuvieron de acuerdo en compartir cuarto conmigo?», preguntó Baek Han-si, y sus amigos respondieron despreocupadamente, que ya que vamos a vivir juntos, siquiera importa. Jin-Wing sentía la mirada de Baek Han-si sobre él.
Al final del día, en la parada del bus, Jin Woo-jin esperaba tranquilamente cuando Bae Kan-si se le acercó. «Parece que es la primera vez que te veo en el paradero. ¿Tomás el bus a la escuela?», le preguntó. Jin Woo-jin, aunque un poco sorprendido, intentó mantener la calma y fingió ignorancia. «Es porque tengo que hacerte una pregunta sobre el viaje de graduación», le soltó Bae Kan-si, y Jin Woo-jin, con el corazón latiéndole a mil, solo pudo responder: «¿Qué deseas preguntar?». Bae Kan-si no dudó en sorprenderlo. «Puedo saltarme el viaje de graduación, así no compartiremos cuarto y no te molestaré». Jin Woo-jin no podía creer lo que escuchaba. «¿Qué? ¿No vas a participar? ¿Por qué irías tan lejos?», le preguntó, totalmente confundido. Bae Kan-si, con una mirada intensa, le devolvió la pregunta con otra. «¿Me estás preguntando a pesar de saber la respuesta? Porque me gustas y no quiero molestar a la persona que me gusta». Esa confesión lo dejó a Jin Woo-jin congelado. No entendía nada. «¿No me odias? ¿No dijiste que soy molesto?», recordó, pensando en su primer encuentro. La mezcla de la hostilidad pasada y la actual declaración lo dejó en shock. Bae Kan-si, en cambio, parecía querer entender las dudas de Jin Woo-jin y le preguntó si realmente estaba dispuesto a renunciar a crear recuerdos por esa razón. Jin Woo-jin, visiblemente incómodo, intentó desviar la conversación, pidiéndole que no lo molestara con esa clase de palabras y diciéndole que hiciera lo que quiera. Pero Bae Kan-si no se rindió. Con una media sonrisa que no le gustaba a Jin Woo-jin, le dijo: «En ese caso, tendrás que estar en el mismo cuarto que la persona que se te confesó». Jin Woo-jin suspiró. ¿No sería eso una molestia para Bae Kan-si? Pero la respuesta llegó con una sonrisa en el rostro del chico de pelo rosa. «Estoy esperando con ansias el viaje de graduación». Era oficial. Bae Kan-si quería ir y quería estar en el mismo cuarto que él. Días después, en la escuela, el profesor recordó que debían entregar los formularios para el viaje de graduación. Jin Woo-jin, como líder de grupo, se acercó para entregar el suyo. El profesor, viendo el nombre de Bae Kan-si en su lista, preguntó sorprendido: «¿Ustedes y Bae Kan-si se conocen?». Jin Woo-jin, un poco tenso, explicó que lo habían incluido porque su amigo Lee Hee pensó que, tarde o temprano, serían un equipo. El profesor sonrió, orgulloso de la madurez de Jin Woo-jin como presidente estudiantil por no dejar a nadie afuera. Después de todo, es el viaje de graduación. No deseaba que ningún estudiante fuera dejado. Esto es realmente bueno. Bien pensado. Sin duda merece ser el presidente del consejo estudiantil. Sin embargo, Jin Woo-jin, con una mirada más seria, no pudo evitar aclarar: «Hay una gran diferencia entre meterlo al grupo porque sobra y pedirle ser parte del equipo». Era un mensaje claro para el profesor, y especialmente para Bae Kan-si, que estaba cerca y lo escuchó. Más tarde, mientras Jin Woo-jin revisaba una lista de participantes, Bae Kan-si volvió a acercarse. «¿El maestro a cargo nuevamente te llamó para hacer algo?», preguntó, con esa misma indiferencia que siempre lo caracterizaba. Parecía que, pese a todo lo dicho, nada había cambiado en la superficie entre ellos. La tensión, sin embargo, era palpable. Pero para entender por qué Jin Woo-jin sentía esa confusión tan profunda, teníamos que retroceder un poco en el tiempo. En un aula casi vacía, Jin Woo-jin, el presidente del consejo estudiantil de lentes y perfil bajo, estaba concentrado llenando unos formularios. Dos compañeros ruidosos se acercaron para molestarlo, burlándose de él por quedarse a trabajar en lugar de ir a la clase de educación física y llamándolo esclavo lamentable. Él, ya acostumbrado, solo les dijo que se perdieran y los vio alejarse. Fue entonces que apareció Bae Kan-si, con su característico pelo rosa y su aire de desinterés. Le preguntó a Jin Woo-jin por qué no iba a clase y, con su habitual tono cortante, le dijo que se apurara si no planeaba ayudarlo. Jin Woo-jin, sorprendido por su presencia, le preguntó directamente si al ayudarlo podría estar con él. Bae Kan-si, ignorando la pregunta, se acercó más de lo necesario. Tomó la lista que Jin Woo-jin estaba llenando y empezó a escribir algunos nombres. «Este es mi problema», le dijo. «Si me ayudas, podría confundirme». El momento de cercanía fue tan inesperado como íntimo, dejando a Jin Woo-jin descolocado, sintiendo el calor del cuerpo de Bae Kan-si a su lado. Pero la intimidad duró poco. Otro estudiante, indignado, entró a la sala para regañar a Bae Kan-si por faltar a clase después de haber terminado su examen de ingreso a la universidad. Jin Woo-jin se sobresaltó. Bae Kan-si, con una mirada indescifrable, le dijo a Jin Woo-jin: «¿Ves? Te dije que no era necesario que me ayudaras».
Se fue con el regaño del compañero, pero no sin antes pensar para sí mismo. Si no fuera de esta forma, siquiera me aceptaría. De nuevo solo en el aula, Jin Weijing suspiró. Mirando los nombres en el formulario que Bai Kanzi había ayudado a completar, se detuvo en el suyo. Jin Weijing leyó, y después Bai Kanzi. Se preguntó, otra vez, si llegaría el momento en que Bai Kanzi realmente lo aceptara, o si esa confusión sería la única constante entre ellos. El flashback terminó, trayéndonos de vuelta al presente. Vemos un edificio de departamentos, o quizás un dormitorio, y a Bai Kanzi. Parece que acaba de llegar o terminó alguna actividad física, porque se está secando el sudor de la cara con una toalla. De repente su celular vibró. Era un mensaje de Jin Weijing. «Soy nuestro jefe de grupo», decía. Así que le pedí tus contactos al maestro. Este es mi usuario de redes sociales. Además, te responderé cualquier pregunta que tengas sobre el viaje. La invitación de Jin Weijing a un chat de grupo era la confirmación de que, a pesar de sus dudas y la historia de idas y vueltas, Bai Kanzi ya era oficialmente parte de su equipo para el viaje. Jin Weijing le envió el mensaje, presentándose como jefe de grupo y ofreciendo su contacto para cualquier duda. Del otro lado, Bai Kanzi, recostado en su cama, leía con una mezcla de sorpresa y esa indiferencia que tanto lo caracterizaba. Al principio, su reacción automática fue de rechazo. «Yo no te aceptaré», pensó. Pero la respuesta de Jin Weijing, que ya había guardado su número y le preguntaba si podía acercarse a él incluso si no lo aceptaba, pareció desarmarlo. Finalmente, Bai Kanzi se limitó a responder con un frío «Buenas noches, hasta el lunes», guardando el contacto en su teléfono. Así, el lunes llegó, y con él el viaje de graduación. En la estación Wanming, mientras el tren a Busan anunciaba su pronta partida, Jin Weijing subió, sintiendo el peso de la responsabilidad como jefe de grupo. Para su sorpresa, o quizás no tanto, Bai Kanzi se sentó justo a su lado, ocupando el asiento vacío que el destino le había reservado. El inicio del viaje tuvo su cuota de drama, como era de esperarse. El profesor se acercó, inquieto, preguntándole a Jin Weijing por Li He y Zheng Yuxian, dos compañeros que seguían sin aparecer. La preocupación aumentó al saber que ya habían salido de casa. Pero justo cuando el tren estaba a punto de partir, los dos tardones aparecieron corriendo, llegando al límite y bromeando con el profesor sobre su propia irresponsabilidad. Como castigo, el profesor les descontó 2 puntos al grupo, una pequeña advertencia para mantener el orden. Lejos de preocuparse, Li He explicó a Jin Weijing que su retraso se debía a que estaba preparando unas sorpresas para que no se aburrieran durante el viaje, una declaración que generó tanto curiosidad como escepticismo entre los demás. Mientras ellos discutían las posibles actividades de Li He, Bai Kanzi, el chico de pelo rosa y actitud distante, fue el primero en caer. Dormido. Jin Weijing lo observó un momento, preguntándose qué pasaría por la cabeza del siempre enigmático presidente estudiantil. El tren avanzó, dejando atrás el paisaje urbano por la naturaleza. Al llegar a su destino, una ciudad costera con vistas despejadas, el grupo se dirigió a su habitación. Decidieron desempacar y descansar un poco antes de reunirse en 30 minutos. Uno de los compañeros comentó lo mucho que necesitaba ese viaje, pues hacía tiempo no salía. Jin Weijing asintió, sintiendo una mezcla de alivio y expectativa. El viaje apenas comenzaba, y aunque no sabía qué les depararía, estaba listo para enfrentarlo. El grupo llegó a una galería de arte, la Copo de Nieve. Li He, siempre ruidoso, exclamó su asombro a los 4 vientos. Jin Weijing no tardó en recordarle que en las galerías se guarda silencio, y luego lo bromeó por su intento fallido de imitar una pose artística, diciéndole que parecía un pulpo. Mientras tanto, 2 chicas cercanas no pudieron evitar notar a Bai Kanzi. Susurraban sobre lo guapo que era y cómo su estilo, sin uniforme, lo hacía destacar aún más. Jin Weijing, observándolos, tuvo que admitir que sí, era realmente atractivo. En un momento, Bai Kanzi le preguntó a Li He qué miraba, y este señaló con entusiasmo un dibujo de una criatura verde, afirmando que era muy tierno. Jin Weijing no pudo creerlo. ¿Tierno eso?, pensó para sí mismo. Su gusto es rarísimo. Li He, sin filtro, le preguntó a Bai Kanzi cómo era posible que alguien tan guapo no tuviera novia, achacándolo a su mal gusto. Esta observación hizo que Jin Weijing casi se ahogara con su propia saliva. La ironía era palpable. Él mismo se le había confesado a alguien con un gusto tan peculiar. Después de las visitas, el grupo hizo una parada para comer algo.
Li He, con su energía habitual, intentó sacar bocados de los platos de sus compañeros, pidiendo con descaro como si fuera el menor, aunque se consideraba el mayor. Luego, con el atardecer, el grupo salió a apreciar el hermoso paisaje nocturno de un puente sobre el mar. Todos quedaron maravillados con la vista. Li He, mientras elogiaba la belleza del lugar, no pudo evitar mencionar lo interesante que le parecía Baekhan-si. Y que debería estar agradecido por ser incluido en ese viaje de graduación, el último recuerdo juntos. Jin Woo-ying, que había metido a Baekhan-si en su grupo, pensó que, más allá de todo, lo importante era que fueran un equipo en este último recuerdo. Cuando llegó el momento de volver, Jin Woo-ying notó la ausencia del profesor. Li He y Cheng Yuxian explicaron que algunos estudiantes estaban discutiendo sobre escabullirse a un club nocturno detrás del hotel para ver el espectáculo de bebidas desde una ventana. Li He, con una sonrisa, dijo que los de tercer año no eran niños para hacer esas cosas y que había cosas más interesantes que ver a otros beber. Y como sorpresa principal, reveló que había contrabandeado vino en secreto. Jin Woo-ying, furioso, le exigió que tirara la botella, pero Li He se negó rotundamente. Mientras la discusión seguía, otro estudiante sugirió que el foco del turismo era la vida nocturna, a lo que alguien, probablemente Jin Woo-ying, respondió: ¿quién estableció eso? La noche prometía ser más complicada de lo que parecía. No, la noche ya venía con más enredos. Mientras los demás se quejaban del cansancio, Li He, el de pelo castaño, seguía insistiendo en que era el último viaje de graduación y que tenían que jugar toda la noche. Los otros, con la voz de Cheng Yuxian, le recordaron que por su culpa, por llegar tarde y traer vino, ya habían tenido bastantes problemas. Li He, al ver que no lograba convencerlos, se ofendió, los llamó chicos aburridos y salió de la habitación dejándolos en paz. Pero la paz era solo aparente. Jin Woo-ying, recostado en su cama, parecía dormir, pero sus ojos entreabiertos delataban que su mente estaba activa. Se perdió en un recuerdo de cuando era chico, subido a los hombros de su papá, buscando a su hermano Wu Shen en algún concurso. Su padre le había dicho que sería la última vez. Este viaje, con todo el caos, se sentía como un último recuerdo, que, a su pesar, no estaba tan mal. La tranquilidad se rompió de golpe. Li He y Cheng Yuxian regresaron a la habitación con una actitud sospechosa, preguntándose a qué cuarto debían ir primero. Para su mala suerte, el profesor los encontró. Furioso, el docente no entendía cómo, en un viaje de graduación, en vez de disfrutar del turismo, pensaban en ir a un club. Anunció que revisaría todos los equipajes, y Cheng Yuxian, asustado, sintió que todo se venía abajo. En medio de todo el revuelo, una voz llamó a Jin Woo-ying, que se despertó sobresaltado. Sus compañeros estaban ahí, y él, confundido, les preguntó por qué no habían salido. Cheng Yuxian le explicó en voz baja que los profesores estaban furiosos y revisando las pertenencias porque habían atrapado a los estudiantes que intentaron ir al club. Jin Woo-ying, colocándose las gafas, aseguró que ellos no tenían nada que ocultar. Error. Li He, con su falta de tacto habitual, soltó que todavía les quedaba una botella de cerveza, solo una. Jin Woo-ying no podía creer que, una vez más, Li He fuera el causante del problema. Un grito del profesor se escuchó desde el pasillo, preguntando quién estaba haciendo escándalo. Entró en la habitación y ordenó a todos que se pusieran de pie. Su mirada se detuvo en un bulto sospechoso. ¿De verdad acabamos de encontrar cerveza en el cuarto del presidente?, preguntó, refiriéndose a Jin Woo-ying. El ambiente se tensó. El profesor, visiblemente decepcionado, les preguntó quién había traído la cerveza, exigiendo una confesión rápida. Nadie dijo nada. El profesor decidió entonces que, si nadie confesaba, llamaría a los padres de todos. La decisión estaba tomada. Jin Woo-ying, desesperado, se adelantó para intentar hablar con él, pero fue en vano. El profesor lo interrumpió mirándolo con profunda tristeza. «¿Sabes cuánto confiaba en vos?», le dijo. «Perdiste mi confianza. Estoy muy decepcionado de vos». La esperanza de un buen recuerdo se desvanecía en la incertidumbre y la decepción. La profunda tristeza se apoderó de Jin Woo-ying. El profesor le había dejado claro lo decepcionado que estaba, una sensación de fracaso que lo consumía. Justo cuando la situación parecía irse a pique, Baekhan-si, con su habitual indiferencia, dio un paso al frente. «Esa botella de cerveza es mía», soltó sin rodeos, asegurando que nadie más tenía que ver con eso, que él la había traído para beber solo.
El profesor, que ya estaba al límite, no podía creer la audacia de Bai Kanzi. Lo acusó de ir contra las reglas, pero Bai Kanzi respondió, casi como un abogado, que si él la había traído y no la había bebido, no era ilegal. ¡Ja! Y todavía actúas con confianza. Lo que hiciste claramente va contra la ley. No estoy infringiendo la ley. Se rumoreaba que Bai Kanzi era un buscaproblemas y que incluso había repetido años. Pero la verdad era que ya había terminado sus exámenes de ingreso a la universidad, lo que le daba una especie de inmunidad legal en cuanto a la edad para beber, aunque no en el contexto de un viaje escolar. Aún no he bebido. Además, si hubiera sido yo quien trajo la botella, no podría considerarse ilegal. Jin Weijing, confundido, pensó que quizás era mayor, pero aún menor de edad escolar. La discusión se alargó un poco más hasta que el profesor, ya cansado, decidió que era suficiente por esa noche. Terminemos aquí por hoy. Más tarde, en la habitación, Bai Kanzi sorprendió a Jin Weijing con un «Gracias por tu ayuda», algo raro en él. «Te lo agradezco, de verdad sobreviví por tu ayuda, gracias». Zheng Yuxian, aún perplejo por la lógica de Bai Kanzi, preguntó cómo no era ilegal si era algún tipo de magia. Jin Weijing, tratando de entender la situación, le dijo a Bai Kanzi que, aunque fuera mayor, seguía siendo un estudiante. Puede que ya sea un grande, pero aún es menor de edad, así que no es ilegal. Bai Kanzi, con su mirada enigmática, le preguntó a Bai Kanzi qué más quería saber. ¿Qué quieres saber? Lo que hizo que Jin Weijing, con cierta molestia, le diera un golpecito y le recordara que Li He era el que se merecía un buen reto. Golpecito. Bai Kanzi, sintiéndose un poco abrumado o simplemente buscando una excusa, dijo que tenía sed y se iría a buscar algo de beber, que no lo esperaran. Pero no es necesario que lo hagas, para la siguiente Li He necesita una buena paliza. Mientras se alejaba con una bebida en la mano, «Estoy un poco sediento, iré a buscar algo para beber, ya vuelvo. Puedo volver algo tarde, duerman primero». En el fondo, no había tenido que intervenir en absoluto. Había actuado por sus propias razones. No tuve que intervenir. Se alejaba con una bebida en la mano. Un pensamiento cruzó su mente, casi con una punzada de honestidad. En el fondo, no había tenido que intervenir en absoluto. Había actuado por sus propias razones. Mientras tanto, Jin Weijing no podía sacarse de la cabeza la decepción del profesor. «Perdiste mi confianza», resonaba en su mente, comparándolo inconscientemente con las expectativas de su propio padre. A la mañana siguiente, Jin Weijing, en pijama, interrumpe el sueño de sus compañeros. Con una actitud un tanto mandona, los apura a levantarse. «¡Hey, Bai Kanzi, vos también levántate rápido!», le dice. Bai Kanzi se revuelve, algo adormilado, y le responde que ya se despertó y va a lavarse. Jin Weijing lo mira un segundo y después va a despertar a otro compañero, pegándole un empujón para que se levante de una vez. Más tarde, en el día 3 del viaje de graduación, ya todos están reunidos para la revisión de asistencia y los puntos. El profesor anuncia que el grupo 3 llegó tarde y se le descontarán puntos. Cuando le toca a Jin Weijing, él orgullosamente confirma que su equipo, el número 4, está completo y a tiempo. Jin Weijing no puede evitar pensar que la botella de vino de la que tanto se habló seguro era de Li He. El profesor, sin embargo, le dice que, si no decían la verdad, él haría la vista gorda, pero que no siempre es bueno proteger a los amigos. Le da una última oportunidad, esperando que Jin Weijing lo maneje por su cuenta. Jin Weijing queda en la mira, sin saber qué hacer. Mientras tanto, Bai Kanzi observa la situación desde lejos, pensando, siempre es así. Otro compañero, Zheng Yuxian, murmura que Jin Weijing siempre fue muy respetuoso con los adultos. Pero la cosa no queda ahí. El profesor, sin rodeos, les anuncia que como la botella estaba en la habitación, todo el grupo será castigado. Pierden su tiempo libre y deben quedarse en la habitación. Los chicos no lo pueden creer. Li He lamenta la pérdida de su preciado tiempo libre de la graduación, pero Jin Weijing, con una sonrisa que no le llega a los ojos, le espeta que no esté triste, porque la culpa es suya. Li He y Zheng Yuxian se quedan sin palabras. Bai Kanzi simplemente observa la escena con su habitual distancia. Poco después, dos chicas se acercan a Bai Kanzi. Le preguntan si tiene novia y si puede darle su número. Él, un poco incómodo, responde que no tiene novia.
Jin Woo-ying está cerca y escucha atentamente. Entonces, Baek Han-si agrega con una mirada enigmática: «Pero tengo a alguien que me gusta». El corazón de Jin Woo-ying da un vuelco. La confesión de Baek Han-si deja a Jin Woo-ying en shock, pero la situación escala rápidamente cuando los chicos proponen un juego de la botella. Han-si, por ser su primera vez jugando, recibe 3 oportunidades para no responder. Giran la botella y, sorpresa, la tapa apunta directamente a Han-si a la primera ronda. La tensión se corta con un cuchillo. Jin Woo-ying, visiblemente nervioso y con el corazón latiéndole a 1000, se anima a preguntar: ¿te gusta a alguien? Y si es así, ¿qué es lo que más te gusta de esa persona? Baek Han-si se toma su tiempo, observando a Jin Woo-ying, y finalmente responde con una sonrisa: «Me gusta porque es lindo. Esa es la razón. Realmente es lindo». Después de la revelación, el juego continúa. Ahora es el turno de Lee Hee, quien, conociendo bien a Jin Woo-ying y a Yuxian, aprovecha la oportunidad. Le dice a Han-si: «Si tenés alguna pregunta para Jin Woo-ying, escucha esto». Lee Hee, con su estilo directo, no se guardó nada. Le comentó a Han-si que Jin Woo-ying era un niño que nunca se había enamorado, sugiriendo que cualquier pregunta que tuviera para él debía ser sobre el futuro, no sobre su pasado romántico, que era bastante lamentable. Jin Woo-ying, obviamente avergonzado y molesto, le gritó a Lee Hee que se callara. Mientras el juego de la botella seguía, la conversación derivó hacia preguntas más ligeras para otros. Por ejemplo, a uno de los amigos le preguntaron cuántas veces lo habían dejado. Solo 4, según él. Y después le preguntaron qué tipo de chica le gustaba. Respondió que alguien similar a una amiga, tierna y confiable. Pero la tensión volvió cuando le preguntaron a Jin Woo-ying si le gustaba a alguien en ese momento. Él, contundente, respondió que no. Lo raro fue que Baek Han-si lo miró fijamente, haciendo que Jin Woo-ying se sintiera incómodo y le preguntara por qué lo miraba así. Han-si, evasivo, solo dijo que no era nada, dejando a Jin Woo-ying confundido y preguntándose si había dicho algo malo. Para aliviar el ambiente, Jin Woo-ying apuró a la siguiente ronda. La botella volvió a girar, y esta vez, sorpresa, le tocó a él preguntarle a Baek Han-si. Sus amigos emocionados lo animaron a hacer una pregunta interesante, pero Jin Woo-ying solo les dijo que no molestaran. Con un carraspeo nervioso, Jin Woo-ying le preguntó a Baek Han-si si podía hacer su pregunta. Han-si asintió dándole permiso. Jin Woo-ying, aún un poco rígido, optó por una pregunta sencilla y poco arriesgada. ¿A qué escuela ibas antes? Sus amigos se quejaron de lo aburrida que era y quisieron intervenir, pero Jin Woo-ying insistió en su pregunta, dejando escapar el momento de alivio. Sin embargo, la respuesta de Han-si no fue la esperada. Jin Woo-ying intentó seguir preguntando sobre el porqué de su transferencia, un tema delicado del que ya sabíamos, pero Han-si se negó rotundamente a responder, tanto a la pregunta de la escuela como a la de su transferencia. Jin Woo-ying se quedó impactado, una vez más sintiendo que había ofendido a alguien sin querer. Al ver el impasse, otro de los amigos, Yuxian, decidió tomar la iniciativa. «Entonces yo preguntaré», dijo directo al grano. Le preguntó a Baek Han-si si la persona que le gustaba era de su misma escuela. Para sorpresa de todos, Han-si respondió con un claro sí. Los amigos exclamaron de emoción, y la siguiente pregunta fue inevitable: ¿por qué te gusta esa persona? Han-si se tomó un momento, pensativo, y con una mirada profunda respondió: «Bueno, ¿por qué me llegó a gustar? Solo fue natural. Me enamoré naturalmente». Jin Woo-ying lo miró, debatiéndose internamente. Sabía que preguntar más podría ofenderlo, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Tenía una pregunta crucial en la punta de la lengua. Reuniendo valor, soltó: «Han-si, ¿es tu primer amor?». Baek Han-si lo miró un segundo, como sorprendido, y luego una sonrisa pícara se asomó en su rostro. Con un guiño simplemente dijo: «Elijo no responder esa pregunta». Su evasión dejó a Jin Woo-ying y a los demás intrigados y un poco frustrados. Más tarde, mientras Jin Woo-ying seguía absorto en sus pensamientos, ajeno al bullicio del viaje, uno de sus compañeros, que lo observaba en silencio, se le acercó. «Che, Jin Woo-ying, ¿qué haces que no volviste a la habitación? Te noto un poco raro últimamente. Siempre te estoy observando», le dijo, con una mezcla de preocupación y picardía. Su compañero no se anduvo con rodeos y le preguntó directamente: «¿Por qué vos y Baek Han-si se llevan tan mal?».
Jin Weijing, tratando de disimular, respondió que era porque no se conocían bien, que apenas hablaban. Pero el otro lo interrumpió con una sonrisa. «Pero, ¿a vos te importa, o no? En el fondo, querés llevarte bien con él, ¿verdad?» Jin Weijing negó rotundamente. «No, ¿por qué me tendría que llevar bien con él?» Su amigo, ignorando su negación, se le quedó mirando con una expresión de «ya sé lo que te pasa», y, con una sonrisa aún más grande, le dijo: «Entonces tengo una idea». Jin Weijing no se imaginaba lo que su compañero tenía en mente, pero la sorpresa fue mayúscula cuando, al anochecer, se encontró acostado en la misma cama que Bai Kanzi, quien ya dormía plácidamente. Jin Weijing estaba completamente rojo, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Poco después, su amigo apareció por la puerta, apagó la luz con un «buenas noches» cargado de doble sentido y una risa traviesa, y los dejó solos en la oscuridad. Jin Weijing se quedó en la cama, inmóvil, preguntándose cómo diablos había terminado en esa situación y cómo podía conciliar el sueño. Llevaba 1 hora dando vueltas, con los nervios a flor de piel. Miró de reojo a Bai Kanzi, que respiraba lento y tranquilo a su lado. Se veía tan guapo durmiendo que Jin Weijing pensó que no era de extrañar que a las chicas les gustara tanto. No podía más con la intriga. Giró su cuerpo y, acercándose un poco, tocó suavemente a Bai Kanzi. Con la voz apenas audible, le preguntó: «¿Por qué no respondiste mis preguntas?». La noche apenas empezaba para Jin Weijing. Jin Weijing apenas había formulado la pregunta cuando Bai Kanzi abrió los ojos, lo miró fijamente y, haciéndose el desentendido, le contestó que no lo entendía. Jin Weijing, frustrado por la evasión, le recordó las palabras de Bai Kanzi, que le parecía lindo y que le había gustado de forma natural. Sin embargo, en medio de la oscuridad y con los otros compañeros durmiendo, Jin Weijing se sinceró. Para él, no era para nada lindo y además no sabía lo que se sentía querer a alguien. Por eso, directo y vulnerable, le soltó la pregunta clave: «¿A vos, por qué te gustó?». El silencio se estiró, incómodo. Jin Weijing, abrumado por la situación, sintió que había dicho demasiado. La vergüenza lo invadió y, antes de que Bai Kanzi pudiera responder, intentó girarse para dormir, buscando escapar de la conversación. Pero Bai Kanzi no lo dejó. Lo agarró de la mano con firmeza. «Puedo decirte lo que no sepas», le dijo Bai Kanzi, con esa calma que siempre lo descolocaba. Pero añadió: «Solo, por favor, no me evadas». Sus miradas se cruzaron, una mezcla de tensión y algo más profundo. «No me odies», le pidió Bai Kanzi. La cercanía, las palabras, la honestidad inesperada, Jin Weijing no pudo más. Su cara se puso roja, su corazón latía a 1000. De repente, la desesperación lo cegó a intentar soltarse, gritándole a Bai Kanzi que se apartara, que se durmiera. Jin Weijing se giró dándole la espalda, intentando cerrar los ojos y hacer como si nada hubiera pasado. Bai Kanzi lo observó un momento y luego, con la voz tranquila, soltó la verdad que Jin Weijing tanto había buscado. «Me gustás porque sos lindo, esa es la verdad». Con esa confesión flotando en el aire, Jin Weijing, aún de espaldas, solo pudo susurrar un «buenas noches», al que Bai Kanzi respondió de igual manera. La conversación había terminado, dejando a Jin Weijing con un torbellino de emociones. A la mañana siguiente, el ambiente era más relajado. En la estación, el profesor agrupó a los estudiantes para despedirse. «No volvemos a la escuela», les informó. «Nos separamos acá. Vuelvan a casa a descansar. Mañana tenemos clase». Los chicos asintieron, dispersándose en pequeños grupos. Li He, siempre observador, notó que Jin Weijing estaba especialmente aparado. «¿Qué te pasa? Has estado apático en el camino de regreso. ¿No dormiste anoche?». Jin Weijing, que seguía afectado por la noche anterior, le espetó con irritación. «No es asunto tuyo, pequeño. Es tu culpa». Mientras Li He y Zheng Yuxian se despedían, tomando un camino distinto, Jin Weijing se encontró con Bai Kanzi. «Hasta mañana, Bai Kanzi», le dijo Jin Weijing. «Vos también», respondió Bai Kanzi, observándolo mientras se iba. Jin Weijing se alejó, con el ruido de sus pasos resonando en el suelo. Su mente, sin embargo, seguía enredada en lo sucedido. No había logrado calmarse desde la noche anterior. Su mente, sin embargo, seguía enredada en lo sucedido. No había logrado calmarse desde la noche anterior. De hecho, se sentía tan mareado y aturdido que tuvo que admitir que necesitaba un respiro. Con la cabeza dando vueltas, Jin Weijing se dirigió a buscar un lugar para descansar, cuando de repente, en la entrada del pasillo, divisó a alguien. La figura se hizo más clara a medida que se acercaba, y el corazón de Jin Weijing dio un brinco. No podía creerlo. Era su hermano, Wu Chen, quien lo saludó con una sonrisa.
Jin Weijin apenas pudo articular una palabra, sorprendido al ver a su hermano mayor ahí. ¡Uf! ¡Qué final! Bai Kanzi por fin soltó la verdad, pero a Jin Wing la cabeza le quedó dando vueltas. Así que para que a mí no me dé vueltas la cabeza, ustedes suelten ese like sin miedo. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhwa quieren que destapemos después. ¡Nos vemos!